Ok, la semana pasada vimos un poco sobre corriente y cómo se genera. Vimos sobre que la corriente es simplemente el estudio de las cargas en movimiento. Básicamente, si yo tengo una carga que se mueve de un lugar a otro, eso genera una corriente. Y otro aspecto importante que vimos es que si la corriente recorre una trayectoria cerrada, a eso le hablamos de circuito. Vimos qué pasa dentro de un conductor cuando hay campo eléctrico y cuando no hay campo eléctrico. Cuando no hay campo eléctrico, dentro de un conductor, una que otra carga es libre de moverse de forma aleatoria. Sin embargo, esa aleatoriedad provoca que no haya ninguna dirección neta, no haya ningún flujo. Por ende, no hay corriente. Pero cuando en un conductor yo pongo un campo eléctrico, eso sí provoca un desplazamiento. Hay un ligero desplazamiento neto, provocando una llamada velocidad de arrastre. Esa velocidad de arrastre, que de hecho es muy pequeñita, provoca una corriente residual. Entonces, la pregunta es, de hecho lo decíamos la semana pasada, bueno, pero si la corriente, digamos, si la velocidad es muy pequeña, ¿por qué nosotros vemos que cuando yo enciendo el bombillo es casi automático? Recuerden que el campo eléctrico se propaga casi cerca de la velocidad de la luz. Entonces, básicamente, si bien es cierto, como por ejemplo con el ejemplo de los soldados, si la orden llega a ellos de los soldados con rapidez del sonido, sí, claro, es mucho más rápido con la que marchan. Sin embargo, los soldados, o sea, las cargas se empiezan a mover todos al mismo tiempo. Entonces, vamos a definir algo llamado VD. V sub D significa velocidad de arrastre. Y es la que provoca la carga neta dentro del conductor. Ahora, vean, la corriente va a ser análoga a un flujo. Imagínense que tenemos un flujo de agua en un tubo. La corriente, vamos a imaginar que la corriente va a ser una especie de flujo que transmite cada partícula de agua mediante un tubo. Entonces, cuando las cargas se mueven, podemos interpretar ese movimiento en términos de trabajo y energía. Ojo, entonces sabemos que dentro de, por ejemplo, un conductor o un objeto cilíndrico, por ejemplo acá, este objeto cilíndrico, vean que si yo tengo una carga negativa, yo sé que el campo eléctrico va a hacer trabajo. Es decir, ahora las cargas se empiezan a mover y por lo tanto, ese trabajo resultante se va a transferir al material conductor. Claro, tiene sentido. Yo muevo una carga, o mejor dicho, hago trabajo sobre la carga se empieza a mover, la carga se mueve, va a colisionar con el material conductor por colisiones. Entonces, debido a esas colisiones,
la pared cristalina del conductor vibra. Por ende, si vibra, va a aumentar su temperatura. Pues imagínense, chicos, yo tengo una carga. Si hay un campo eléctrico, la carga va a sentir una fuerza. Esa fuerza va a sentir un trabajo. Entonces la carga se va a empezar a mover. La carga va a llegar a un punto donde va a colisionar. Supongamos que esta es una visión microscópica de una de las paredes del conductor. Entonces recuerden que un conductor microscópicamente es una red cristalina de iones. Es como si fuera un panal. Imagínenselo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una carga que le están haciendo trabajo por esa aleatoriedad, ¿cómo le carga? Va a colisionar con la pared cristalina. Y esa pared del conductor se compone por iones. Una pared cristalina son por iones, provocando que en última instancia entonces los iones empiecen a vibrar. ¿Y qué es vibración? Vibración es movimiento. Y una forma de movimiento es, o mejor dicho, un efecto del movimiento es que aumente la temperatura. Entonces, como parte del trabajo, termino en calentar el conductor. Y no en mover las cargas de forma rápida. Ven, eso es uno de los contras. Entonces, es por eso que nuestros objetos, los objetos eléctricos se calientan. Imagínense que en última instancia tenemos muchas cargas, las cargas se mueven de forma aleatoria, van a colisionar con las paredes del conductor, el conductor se calienta. Ese calentamiento es disipación. Entonces, básicamente, no todo el trabajo se va a usar para mover las cargas de forma rápida. Parte del trabajo se va a perder disipando mediante colisiones de las cargas con las paredes del conductor. Ahora, resulta ser que ya vimos que la corriente es un movimiento de carga. Ahora, no necesariamente la carga tiene que ser negativa. Vea que los metales forman iones positivos. Por tanto, si hay movimiento de iones positivos, ahí hay corriente. El electrón tiene carga negativa. Entonces, si el electrón se mueve, ahí hay corriente. Una solución iónica, por ejemplo, disolver sal en agua, genera iones. Entonces, yo sé que esos iones se están moviendo en esa solución iónica. Por tanto, ahí genera corriente. Pues yo lo que ocupo es movimiento de carga, no importa el signo. Ahora, usualmente vamos a definir
la corriente de acuerdo al movimiento de cargas positivas. Es decir, la dirección de la corriente va a ir de acuerdo a la dirección de las cargas positivas. Entonces, vean acá, yo tengo cargas positivas que se mueven hacia allá. Entonces, yo voy a decir que la corriente se mueve hacia allá. Profe, pero acá tenemos cargas negativas que se mueven hacia allá. Por supuesto, si las cargas se mueven negativas, se mueven hacia allá, quiere decir que hacia allá hay cada vez un déficit de cargas negativas. Es decir, tengo un cargas positivas en exceso. Porque si yo cada vez más allá tengo cargas negativas, quiere decir que este lado cada vez tiende a ser más positivo. Por ende, la corriente sigue moviéndose hacia allá. Entonces, por convención, la dirección de la corriente lo vamos con respecto a una carga positiva. Ok, chicos, chicas, ¿cómo vamos por acá? Vamos por allá.